La hemostasis o hemostasia es el proceso que mantiene la integridad del sistema circulatorio mediante una serie de procesos que permiten que la sangre permanezca en los vasos sanguíneos después de un daño vascular. Se divide en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular. Esto sucede a través de la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. La hemostasia secundaria es la activación del sistema de coagulación para la formación de trombina y fibrina para la estabilización del coágulo. De acuerdo a la teoría o modelo celular, esta se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. La primera fase de iniciación inicia cuando la vasculatura es dañada. Se da la expresión del factor tisular en las superficies celulares y la activación de los factores 7, 10 y 5 que servirán para la conversión de protrombina en trombina. Durante la segunda fase de amplificación se lleva a cabo la activación plaquetaria por acumulación de trombina, expresando en su superficie factores de coagulación activados y moléculas de adhesión. En esta fase también se lleva a cabo la activación de los anticoagulantes naturales TFPI, antitrombina y proteína C. Por último, en la fase de propagación, en la superficie plaquetaria, la trombina activa el factor 13 para la formación y estabilidad del coágulo, así como a su inhibidor TAFI que limitará la lisis. Existen distintas enfermedades que alteran los procesos fisiológicos de la hemostasis. Una de ellas es la púrpura trombocitopénica idiopática. Actualmente se conoce como trombocitopenia inmune. Esta se define como trombocitopenia aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia. Esta patología tiene dos síndromes clínicos distintos que se manifiestan ya sea como una afección aguda en niños y una afección crónica en los adultos. En cuanto a su fisiopatología, esta enfermedad es principalmente de mayor destrucción de plaquetas periféricas y la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra glucoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. La versión aguda tiene una resolución espontánea en 2 meses y por otro lado, su presentación crónica persiste por más de 6 meses sin una causa específica. También tenemos la enfermedad de von Willebrand. Esta consiste en un trastorno hemorrágico hereditario causado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada como factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una glucoproteína que circula en el plasma sanguíneo y como respuesta a numerosos estímulos viene liberada de los gránulos de almacenamiento en plaquetas y células endoteliales. Realiza dos funciones principales en la hemostasia. Primeramente, se encarga de mediar la adhesión de plaquetas a sitios de lesión vascular y en segundo lugar, se une y estabiliza al factor de proteína procoagulante 8 o F8. Cuando se presenta una interacción defectuosa de factor de von Willebrand entre las plaquetas y la pared del vaso, se deteriora la hemostasia primaria como consecuencia. Otra enfermedad hematológica es la hemofilia A. Esta consiste en un trastorno recesivo ligado al cromosoma X, causado por la deficiencia del factor 8 funcional de coagulación plasmática. Esta enfermedad puede heredarse o surgir de una mutación espontánea. Su fisiopatología se presenta de la siguiente manera. La deficiencia de factor F8 conduce a la interrupción de la cascada de coagulación intrínseca normal. Esto da como resultado una hemorragia excesiva en respuesta al trauma y en casos graves una hemorragia espontánea. La hemorragia frecuentemente se presenta en articulaciones como la rodilla y los codos, en músculos, en el sistema nervioso central, sistema gastrointestinal, genitourinario, pulmonar y cardiovascular. También puede aparecer hemorragia intracraneal, pero esta se presenta más frecuentemente en pacientes menores de 18 años.
Por último, la hemofilia B, que también se conoce como enfermedad de Navidad, también es un trastorno hereditario recesivo ligado al cromosoma X, pero la deficiencia que produce se encuentra en el factor 9 de coagulación plasmática funcional. En la fisiopatología de esta enfermedad, la deficiencia del factor F9 conduce a la interrupción de la cascada de coagulación intrínseca normal, lo que resulta en hemorragia espontánea o hemorragia excesiva en respuesta al trauma. Los síntomas de este tipo de hemofilia son muy similares a los de la hemofilia tipo A. Una diferencia notable entre ambas viene siendo la incidencia de la enfermedad, ya que la hemofilia tipo B representa el 20 al 40% de los casos y por el contraste la hemofilia tipo A representa el 80% de los casos que se detectan.